Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una historia muy antigua, sí, la de Adán y Eva, pero desde un ángulo un poco diferente al que quizás conocemos. Nos vamos a basar en el llamado primer libro de Adán y Eva. Lo hemos sacado de una transcripción de YouTube. Es un texto apócrifo que nos cuenta qué pasó después de salir del jardín. Nuestra idea hoy es, bueno, examinar esta narrativa que es menos conocida, ¿verdad? Y ver qué ecos encontramos en nuestras vidas hoy, cómo lidiamos con esos cambios drásticos, la identidad, los desafíos que nos vienen sin avisar. Y hay que dejar claro, ¿no?, que esto no es el Génesis de la Biblia, el que conocemos todos. Es una interpretación, muy antigua, eso sí. Y muy fascinante, la verdad. Exacto. Y el punto de partida es potente. Es que la expulsión del Edén aquí no es solo, digamos, un cambio de sitio. Es una caída brutal a una realidad totalmente desconocida, muy hostil. Este tipo de textos, los apócrifos, que surgieron probablemente en los primeros siglos del cristianismo, pues intentaban llenar huecos, ¿sabes? Darle sentido a las dificultades de la vida, presentando esa existencia después del Edén como una lucha continua. La gente podía identificarse con eso, claro. Muy bien, pues vamos a esa expulsión. El texto da detalles curiosos, fíjate, sobre dónde los coloca Dios exactamente. Dice que no los pone al norte porque allí había un mar purificador y no quería que se limpiaran del pecado tan fácil. Tampoco al sur para que el olorcito del Edén no les hiciera olvidar lo que habían hecho. Vaya. Es una geografía con mucha carga simbólica, ¿eh? Los sitúa al oeste, en un lugar que el texto llama la Cueva de los Tesoros. Pero ojo, que luego la describe explícitamente como una cárcel. Una cárcel. Sí, es un alejamiento total de cualquier comodidad, de la memoria agradable, de la purificación sencilla. Un exilio, vamos, diseñado para que sientan el peso de sus actos. Y el golpe es inmediato, ¿no? Pierden eso que el texto llama su gracia, su naturaleza brillante. Al ver por primera vez la tierra fuera del jardín, que estaba llena de piedras, de arena, sienten un terror que, vamos, se desploman como si estuvieran muertos. Uf, imagina el shock, pasar del paraíso a eso. Terrible. Y ese shock, esa pérdida de la naturaleza brillante, tiene un eco muy humano, ¿no crees? Si lo piensas. Sí, totalmente. Pensemos en la desorientación después de una pérdida grande o incluso esa brecha que a veces sentimos entre una imagen idealizada, como las que vemos o las que proyectamos en redes sociales, por ejemplo, y la realidad, que es mucho más áspera. Claro. Es esa confrontación con un mundo que no cumple nuestras expectativas de perfección. La descripción de Adán en esa cueva es desoladora. Compara la oscuridad, lo estrecha que es, las rocas, con la luz y el espacio del Edén. Se lamenta porque sus ojos, que ahora son de carne, dice, ya no pueden ver a los ángeles. Siente que su propio cuerpo ha cambiado, que es diferente. La pérdida del paraíso personal, digamos, la necesidad de ajustarse a una nueva realidad, a un cuerpo que ahora es mortal, con necesidades, con limitaciones. Esos ojos de carne simbolizan una percepción que ahora está limitada a lo terrenal, una desconexión de lo divino que antes pues daban por sentado. Pero en medio de toda esa angustia, Eva interviene, y de una forma muy llamativa, asume la culpa directamente. Dice, yo he sido la causante. Pero luego ruega por la vida de Adán. Insiste en que son una unidad. Él y yo somos uno, dice. Llega a decir que si él no revive, que ella muera también con él. Es un momento clave el compañerismo, fíjate, incluso en la caída. A pesar de que en este relato se la señala como la iniciadora de la transgresión. Busca la supervivencia de los dos y asume una responsabilidad compartida. Subraya la importancia del apoyo mutuo en los momentos más oscuros. La dinámica es compleja, ¿eh? La de la culpa y la búsqueda de redención conjunta. Sigamos adelante, porque Dios interviene para explicarles por qué ha pasado todo esto. Les dice que transgredieron por propia y libre voluntad, que fue porque querían ser como dioses, alcanzar divinidad, grandeza y un estado exaltado. Menciona a Satanás, claro, que no mantuvo su fe y les hizo ver el árbol como algo deseable, y aclara que les quitó la naturaleza brillante, por misericordia, para no tener que destruirlos. Ajá. Y justo después de la explicación viene la promesa. Habla de 5 días y medio, que luego aclara que son 5.500 años, que pasarán hasta que llegue la salvación. Les profetiza su propia venida en carne, cuando baje del cielo y me convierta en carne, dice, para sufrir, vencer la oscuridad
y derramar su sangre para perdonar los pecados. Es como un contrato de redención a largo plazo. Este pasaje toca el núcleo de cuestiones como el libre albedrío y sus consecuencias, claro, y la naturaleza misma de la tentación. Satanás, según este texto, explota deseos muy humanos, grandeza, conocimiento, pero ofreciendo un camino rápido y sobre todo engañoso. El atajo fácil. Exacto. La promesa divina, en cambio, es una esperanza a largo plazo. Es un ancla en medio del sufrimiento presente. Si lo traemos a hoy, es un buen recordatorio de la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Constantemente nos enfrentamos a desinformación, a promesas de soluciones rápidas, sobre todo en el mundo digital. Hay que saber discernir. Sí, sí. Discernir entre la promesa sólida, aunque requiera paciencia, y el atajo brillante, pero al final falso. Y hablando de atajos falsos, Satanás no tira la toalla una vez que están fuera del Edén, ¿eh? El texto describe una serie de intentos de engaño bastante elaborados. Vaya tela. Primero, se les aparece fuera de la cueva disfrazado de ángel de luz, con mucho brillo, alabanzas, intentando que lo adoren, pero dan sospecha porque no entra en la cueva, y al final un ángel real lo desenmascara. Es la táctica de la imitación del disfraz, presentarse como algo bueno, fiable, para manipular. Podríamos decir que es casi un catfishing espiritual primigenio, ¿no? Totalmente, eso de aparentar ser quien no eres. Pues lo mismo, pero a otro nivel, claro. Ganar confianza aparentando, algo que vemos constantemente online, con perfiles falsos o estafas directamente. Exacto. Luego prueba otra cosa. Aparece con sus seguidores disfrazados de ángeles. Y les promete llevarlos a ese supuesto mar purificador del norte para bañarse y poder volver al Edén. El atajo tentador por excelencia. Claro, pero su intención real era empujarlos por un precipicio. Aquí explota directamente su nostalgia, su deseo de purificación. Les ofrece una solución mágica y rápida a su sufrimiento. Es el patrón clásico de muchos engaños, ¿eh? Desde sectas hasta esos falsos gurús de autoayuda que te prometen arreglar la vida en 3 pasos. Y no para ahí, ¿eh? El texto narra cómo intenta dividirlos. Engaña a Eva sola mientras ella rezaba. O cómo recurre ya a la agresión directa. Provoca un incendio alrededor de la cueva para quemarlos o por lo menos desesperarlos. E incluso les lanza una roca enorme mientras duermen. Aunque ahí Dios interviene para protegerlos. Vemos un cambio de táctica, ¿verdad? Hacia la hostilidad abierta, la creación de un entorno amenazante. Busca la desesperación, el miedo constante, la división entre ellos. Podríamos ver paralelismos con el ciberacoso, por ejemplo, Sí, es verdad. o la creación de ambientes tóxicos online, que buscan desgastar y aislar a la persona. También utiliza la suplantación de identidad de forma más sofisticada. Se disfraza de un anciano sabio para convencerlos de salir de la cueva antes de tiempo. Les sabotea su primera cosecha quemando el trigo, derramando el agua. E incluso intenta interferir en su relación de pareja. Insta a Adán a unirse a Eva carnalmente antes del permiso divino usando juramentos engañosos. Y apareciéndose disfrazado como los ángeles que les dieron los dones. Increíble. Lo que es realmente llamativo es la persistencia y la variedad de las tácticas que este texto le atribuye a Satanás. Es que no deja títere con cabeza. Explota cada flanco vulnerable. El miedo, el hambre, el deseo de volver atrás, el deseo sexual, la necesidad de guía. Imita lo sagrado una y otra vez. Ángeles, figuras de autoridad, hasta los dones divinos. Sí, sí. Su objetivo parece ser siempre el mismo, causar división, desesperación y, en última instancia, que nieguen a Dios o que rompan el pacto. Es un contraste muy marcado con las intervenciones divinas que describe el texto, que son mensajes de paciencia, recordatorios de la promesa a largo plazo y protección directa en momentos de peligro agudo. Es una lucha constante entre la esperanza paciente y el engaño impaciente. Vaya tela. Cambiemos ahora un poco el foco. ¿Cómo era su día a día después de la expulsión? Porque la fuente describe una adaptación muy física, muy dura. Sus cuerpos han cambiado radicalmente. Ahora necesitan comida y agua terrenales, sienten dolor físico, experimentan funciones corporales que antes no tenían. Sí, Tienen que buscar agua, encontrar higos, luego aprenden a cultivar trigo y hacer pan. Necesitan ropa. Y un ángel les tiene que enseñar a coser pieles de oveja, algo que Adán ve como una muestra de la muerte. Qué fuerte. una descripción cruda de la transición, de esa existencia idealizada en el Edén a la mortalidad pura y dura.
El texto enfatiza mucho la aparición del trabajo como necesidad para sobrevivir, el enfrentamiento a un entorno hostil, la oscuridad de la noche les aterra, sufren el calor, tienen miedo de las fieras, aunque Dios interviene para que los animales, menos la serpiente, les respeten. Es en esencia el origen de la lucha por la vida tal como la entendemos. Y en medio de esa lucha, de esa nueva realidad, empiezan a surgir los rituales. Construyen un primer altar con piedras. Según el texto, la primera ofrenda es su propia sangre, que derraman accidentalmente. Y Dios la acepta, con un fuego que la consume. Y establece esa ofrenda como una prefiguración de su futuro sacrificio. Es interesante cómo el culto, el sacrificio, nacen aquí como una respuesta a esa nueva condición mortal, ¿verdad? Es un intento de reconectar con lo divino a través de actos concretos, tangibles, en medio de la pérdida y la dificultad. También reciben unos dones muy simbólicos traídos por ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, ni más ni menos. Oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza que perdieron. El incienso, la luz divina de la que fueron privados, y la mirra, el sufrimiento que ahora experimentan. Y estos dones les sirven para iluminar y consolarse en la oscuridad de la cueva de los tesoros. Estos dones, que claro, nos resuenan mucho con la historia de la Natividad posterior, aquí actúan como anclas simbólicas, son recordatorios de lo perdido, la realeza, la luz divina, pero también quizá del sufrimiento redentor que se les ha prometido. Son como puntos de luz y memoria en medio de la oscuridad literal y existencial de la cueva. Más adelante establecen la ofrenda regular de trigo. Después de que Satanás les saboteara la cosecha y Dios se la restaurara, ofrecen parte de ese trigo. Dios la acepta con fuego y se menciona la presencia del Espíritu Santo. A partir de ahí se establece la costumbre de ofrecerla 3 veces por semana, miércoles, viernes y domingo. Es la ritualización de la gratitud, ¿no? Y de la dependencia de Dios para el sustento diario. Estos rituales empiezan a dar una estructura a su nueva vida, una forma pautana de mantener esa conexión con lo divino que ya no es constante y natural como en el Edén. Podríamos pensar en cómo nuestras propias rutinas, sean de bienestar, comunitarias, espirituales o incluso las laborales, nos ayudan a encontrar sentido y orden en la complejidad de la vida moderna. Sí, tiene sentido. Y entonces llega la primera familia. Nacen Caín, cuyo nombre nos dicen que significa odio, y su hermana gemela Lulúa, que significa hermosa. Nacen en esa cueva refugio que Dios les había hecho. Más tarde nacen Abel y su hermana Aclia. El texto incluso menciona rituales después de los partos, como ofrendas por los hijos a los 40 y 80 días y llevarlos a la cueva de los tesoros para bendecirlos. Es el comienzo de la sociedad humana, sí. Y ya desde el principio, el texto introduce la tensión. Describe a Caín como duro de corazón y dice que odiaba a Abel, que era manso y piadoso. Adán y Eva, por su parte, planean que los hijos se casen entre ellos, Caín con Aclia, Abel con Lulúa, para continuar la estirpe. Pero aquí, de nuevo, interviene un factor externo. Satanás empieza a sembrar celos en Caín, tanto por el plan de matrimonio como por el favor que él percibe que Dios tiene hacia Abel. Y eso nos lleva directamente a la tragedia. El primer asesinato. El conflicto explota a raíz de las ofrendas. Abel ofrece lo mejor de sus primicias, con pureza de corazón. Caín, en cambio, ofrece lo peor de su cosecha, con orgullo. Dios acepta la ofrenda de Abel. El texto describe fuego divino y la participación de un ángel, pero rechaza la de Caín. Ese rechazo divino es la chispa, claro, la chispa que enciende los celos de Caín. Dios incluso habla con él, ¿eh? Le pregunta por su tristeza, su murmuración. Básicamente le da una oportunidad para recapacitar, para cambiar de actitud. Pero Caín no la toma. ¿No? Y es entonces cuando Satanás interviene de nuevo, incitando directamente a Caín. Este finge amabilidad, se lleva a Abel a un lugar apartado, con una excusa, y allí lo ataca brutalmente. Primero con un bastón y luego lo remata con una piedra. La descripción es muy gráfica, muy directa. Vemos la escalada terrible. De los celos y el orgullo herido, a la envidia, la ira no controlada, y finalmente a la violencia premeditada y fatal. Es la irrupción brutal del pecado en las relaciones humanas más básicas. La reacción de la naturaleza que describe el texto es tremenda. Dice que la tierra tiembla, que bebe la sangre de Abel, pero que luego, cuando Caín intenta enterrar el cuerpo, la tierra lo rechaza, lo vomita, dice, 3 veces.
Es como si la propia creación, que había acogido la vida de Adán, ahora repudiara este acto de violencia fratricida. Rechaza tanto al asesino como a su víctima, y esto da paso a la confrontación final con Dios. Sí, Pregunta Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y es clave entender que no es una pregunta porque no sepa la respuesta, claro, es una interpelación directa, una última llamada a la responsabilidad, al arrepentimiento. La respuesta de Caín es tristemente famosa. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Es la evasión total, la negación de cualquier vínculo, de cualquier deber. Y ahí llega la sentencia. Dios maldice la tierra por haber bebido la sangre de Abel, haciendo que ya no le dé fruto a Caín. Y a Caín lo condena a vivir en un estado perpetuo de temblor y agitación. Además, le pone una marca y advierte que quien mate a Caín recibirá un castigo 7 veces mayor. Es importante analizar bien esta maldición y la marca, ¿eh? La maldición principal afecta su relación con la tierra, su sustento. El temblor es un castigo visible, constante. Y la marca, según muchas interpretaciones y el contexto de este libro, no es una señal para que lo maten, es todo lo contrario. Así. Sí, una especie de protección divina paradójica. Evita la venganza inmediata, la ley del talión, y obliga a Caín a vivir con las consecuencias de su acto, a una especie de expiación en vida, errante. Esto conecta con temas muy profundos y actuales: la justicia, la responsabilidad personal, cómo gestionamos la ira y el conflicto, y las consecuencias duraderas de la violencia. La forma en que Caín intenta eludir su responsabilidad sigue siendo un eco muy reconocible en actitudes de hoy en día. bueno, hemos recorrido un camino intenso siguiendo este primer libro de Adán y Eva. Hemos visto su lucha por adaptarse a un mundo desconocido, hostil, tras perder el Edén, las constantes tentaciones de un Satanás increíblemente persistente y astuto, hay que decirlo. Sí, sí, vaya personaje. Cómo buscaron sobrevivir física y espiritualmente, creando nuevos rituales, las complejidades y tensiones al formar la primera familia, y bueno, la trágica llegada de la violencia con el asesinato de Abel. Lo que me parece más potente de esta narrativa es cómo humaniza enormemente a Adán y Eva. No son solo símbolos abstractos de una caída, son pioneros muy reales enfrentándose a una adversidad casi inimaginable. Luchan contra engaños externos, sí, pero también contra sus propias debilidades, sus miedos, sus deseos. Tienen que inventar cómo vivir, cómo rezar, cómo formar una familia. Y vemos sus éxitos y sus fracasos de una forma muy cercana, muy relatable. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Hemos visto cómo este texto antiguo apócrifo aborda temas que nos siguen tocando de cerca hoy. La experiencia de la pérdida, la necesidad de adaptarse, la tensión entre la esperanza a largo plazo y el engaño inmediato, la resiliencia frente a la dificultad, los conflictos familiares, la culpa, el perdón, la búsqueda de sentido a través de rituales o de comunidad. Son temas universales. Para darle vueltas podría ser esta. ¿Cambian algo nuestra mirada sobre esas experiencias humanas fundamentales? La pérdida, la esperanza, la tentación, la resiliencia, el conflicto. Si las vemos a través de la lente de esta lucha tan intensa y en cierto modo tan cercana que nos presenta este libro, ¿podrían sus intentos, a menudo torpes, imperfectos, de navegar una realidad completamente nueva y hostil, ofrecernos alguna perspectiva? ¿Alguna clave, quizás, sobre cómo afrontamos nosotros hoy nuestros propios paraísos perdidos y los complejos desafíos de nuestro tiempo? Ahí lo dejo.